1977 yo era una joven dirigente del movimiento comunista del País Valencià, la responsable de aquella noche del grupo que pegaba carteles en aquella zona. Esos carteles, esos que tenemos ahí, que se pegaron por todo el país valenciano aquella noche, que le costaron la vida a Miguel frente a la brutal intolerancia de quienes no estaban dispuestos a aceptar ni aceptan la libertad y los derechos de la inmensa mayoría. Miquel Grau tenía entonces 21 años. Creció en el Alicante luminoso y rancio y desarbolado de aquella dictadura vieja que mal atendía las necesidades de la gente. Eran tiempos de cambio. Miguel tuvo la fuerza, la osadía de sumarse a aquella pegada de carteles. Luchábamos entonces por la libertad, por la amnistía, por el Estatuto de Autonomía. Franco se había muerto en junio, y en junio, con muchos partidos aún ilegalizados, también el movimiento comunista del País Valencià, habían tenido lugar las primeras elecciones de la democracia. Por eso, aquel 6 de octubre, miles de activistas por todo el País Valencià nos sumamos a pegar carteles para convocar la primera celebración legal y en libertad de lo que entonces llamábamos Día Nacional del País Valencià. Lo que no sabía él ni sabíamos nadie es que nos jugábamos que se jugaba también la vida. Gracias a todos por venir este darrer diumenge d'octubre. Y desde aquí, con Miguel en nuestro corazón, vamos a empezar el acto de homenaje a Miguel, de homenaje a la democracia que tanto necesitamos y de homenaje a todos nosotros, desde el corazón. Quiero dar ahora el paso a Carmina Pacheco. Ahora leeremos de Miguel Hernández El herido, que lo escribió Miguel Hernández para el muro de un hospital de sangre. Por los campos luchados se extienden los heridos, y de aquella extensión de cuerpos luchadores salta un trigal de chorros calientes, extendidos en roncos surtidores. La sangre llueve siempre boca arriba, hacia el cielo, y las heridas suenan igual que caracolas. Per a nosaltres, estos actes de record a Miquel Grau, d'homenatge, de reivindicació, de reconeixement també a la família, no són un acte de mirada al passat. Són uns actes de present i de futur. No ens diuen què va passar fa 40 anys. Ens diuen quin present estem construint i quin futur anhelem. Ens col·loquen a nosaltres en el present que estem construint de dignitat, de reconeixement, de reivindicació i de lluita. I per això ens toca denunciar també en el present el feixisme. És inacceptable que en 2017 la nostra ciutat encara honore a desenes de feixistes en els carrers. Això demostra que l'Estat, sorgit de març de 1939, encara està ben viu. Tanmateix, en Alacant hi ha un carrer Miquel Grau, una única placa que recorda a Miquel Grau. Perquè el que és evident és que no podem paralitzar-nos, que el millor homenatge que podem fer avui aquí és continuar perseverant en el treball que compartim. La lluita ens fa dignes i ens fa lliures i enalteix i allibera els que ho han fet abans que nosaltres. Per tant, us convoquem a continuar mantenint viva la nostra llengua cada dia, a continuar defensant la sanitat, l'educació i el transport públics, a recuperar la cultura popular de la nostra terra i la nostra gent, a recuperar la nostra horta destrossada pel ciment, a defensar la lluita feminista i a retirar dels nostres carrers les plaques feixistes i a substituir-les per les desenes de dones, artistes i lluitadores que ens recorden cada dia que el combat per la justícia i la igualtat no acaba mai. En definitiva, a recuperar els carrers perquè són nostres i els volem nostres. I bon viatge, Miquel. Un octubre de 1977 no poguérem dir-te adeu. Ho direm ara. Adeu, Miquel.